el trabajo que han hecho estos meses atrás con uno de los destinos de la red, que es Denia, en la implantación de una de las tecnologías emergentes que creo que más expectativas ha levantado en los últimos tiempos, como son los gemelos digitales. Se habla mucho de ellos, de su utilidad, quizá en entornos industriales, en esos ámbitos más industriales, pero todavía en la gestión del territorio, sobre todo del territorio turístico, está por explorar el alcance, la utilidad, los beneficios y también las dificultades, obviamente, que supone la implantación de un gemelo digital. Y esto es lo que han hecho ellos, lo que han explorado con Denia, a las compañeras de Denia, a las cuales quiero darle las gracias por el apoyo, por el desempeño que han tenido con este piloto, por la apuesta que han hecho. Y a la empresa, a Erri, a Federico y a todo el equipo, a Carlos y compañía, porque también han trabajado muy duro y han confiado siempre en nosotros, en el destino, para desarrollar este piloto. Nada más por mi parte. Federico, bienvenido, muchas gracias por estar Estupendo. aquí y por dedicarnos este rato compartiendo el trabajo que habéis desarrollado. Espero Fenomenal, que pues sirva, espero que sirva para que el resto de destinos conozcan en qué consiste este tipo de herramientas y cuál es el alcance que puede suponer para su planificación y gestión. Así que estupendo, pues adelante, todo tuyo. genial. Lo primero, muchas gracias a vosotros por la invitación, por supuesto. Mi nombre es Federico López, todo el mundo me llama Fede, así que llamadme Fede, y soy el responsable de preventas dentro del área de tecnología e innovación de ERRI España. Nosotros, como contaba David, somos una empresa de tecnología. La idea de esta sesión os quiero dar dos conceptos de qué es ERRI para que entendáis un poco nuestro contexto. La visión de gemelo digital, que es algo de lo que llevamos tiempo, gemelo digital territorial, como algo en el que nos vamos a centrar en el turismo, en el caso de Denia, pero que nuestra visión del gemelo digital es holístico a todo lo que acontece en una ciudad, desde el turismo hasta la seguridad, la movilidad, el diseño de obras, todo puede pivotar en torno al gemelo digital. Y por último, os voy a enseñar ya y explicar todo el proceso de construcción que hemos seguido en el caso de Denia. ¿De acuerdo? Por poner un poco en contexto de qué es ERRI. Bueno, ERRI es una empresa de tecnología que nos dedicamos a desarrollar software específico para generar sistemas de información geográfica, es decir, generar mapas digitales, que en definitiva un mapa digital es un primer concepto de gemelo digital, poder representar o hacer una maqueta digital de un territorio para poder posicionar datos, analizarlos, visualizar lo que ocurre en el territorio, etcétera, etcétera. No es más que eso. Estamos extendidos por todo el mundo. De hecho, tenemos más de 10 millones de usuarios. Ahí tenéis algunos datos de 3.000 empresas. O, por ejemplo, ya que estamos hablando de Denia, casi 31.000 gobiernos locales utilizan nuestra tecnología en muchos ámbitos, tanto en la parte de gemelo digital que os voy a contar, como lo que es directamente la generación de planes urbanísticos, un trabajo más, digamos, de especialistas en cartografía. Albergamos muchísimas áreas dentro del trabajo con todo tipo de administraciones, incluso clientes del sector privado, porque fundamentalmente nuestra tecnología lo que permite es interaccionar con todo aquello que sea susceptible de posicionarse sobre el territorio y, por tanto, de poderse mapear. En el caso de España, llevamos nuestro distribuidor aquí en España lleva desde el año 91 trabajando, tenemos más de 4.000 clientes en toda España, somos líderes del mercado en el uso de tecnología GIS con más del 45%, y estas son algunas de las referencias de distintos entes, desde administración central, regional y local, como os comentaba, pero también organismos internacionales como puede ser el SACEN, la ONU, utilizan nuestra tecnología, también empresas importantes como Nielsen, AENA, la gestión de todo el tema aeroportuario, utilizan GIS, porque al final todo lo que sea gestionar territorio es sinónimo de poder utilizar la tecnología que nosotros generamos. Vale, antes de entrar a explicaros un poco el proyecto, sí que me gustaría un poco enfocar el concepto de gemelo digital y más en concreto el gemelo digital territorial, porque es algo que es un término que se ha puesto muy de moda, pues yo siempre lo atribuyo como términos como Big Data o ahora inteligencia artificial, que todo el mundo habla y a veces nos cuesta un poco aterrizar lo que significa y lo que supone para tal. Un gemelo digital no es más que algo que llevamos haciendo, como os comentaba, muchos años los expertos en GIS, que es generar una representación virtual del mundo real. Ahí hablamos de incluir
todo tipo de información, no solo el territorio como tal, sino sobre él toda la información de lo que acontece o puede llegar a acontecer. Ahí podemos posicionar información relativa a planes urbanísticos, información relativa, como luego veremos, a información turística, a cómo se desplaza la población, información procedente de sensores, que al final con todos estos proyectos de Smart Cities, cada vez más nuestras ciudades están sensorizadas y todo es susceptible de poderlo posicionar en los gemelos digitales y, en definitiva, a partir de ello, poder hacer algo muy importante, que es medir qué está ocurriendo, sacar relaciones. Al final, cuando tú incluyes fuentes de información muy diversas y pones un punto común, un nexo común, como es el territorio, vas a poder establecer cómo se relacionan a elementos, aspectos, incluso información que a priori no tienen nada en común, pero sí tienen el territorio y dónde ocurre. Y por último, a partir de ello, realizar análisis que nos permitan medir comportamientos, hacer simulaciones, planificaciones, etcétera, etcétera. En ArcGIS nos dedicamos a crear gemelos digitales desde hace más de 40 años. Si hablamos desde el punto de vista de la descripción de la representación virtual. Como decía antes David, el término de gemelo digital es un término que procede del mundo de la ingeniería, pues sobre todo para hacer pruebas, el ahorro de costes que supone. Pero si nos ponemos a investigar, es algo que viene ocurriendo desde hace un montón de años. De hecho, una anécdota que siempre cuento es que se habla que los primeros gemelos digitales ya vienen desde el siglo XVII, cuando se hacían pequeñas maquetas de barcos para probar su flotabilidad, etcétera, etcétera, antes de proceder a construirlos, pues por todo el ahorro de costes que supone. Pues bien, nosotros llevamos, no desde tan atrás, pero sí desde los años 80 aproximadamente, desarrollando software que permite hacer mapas digitales y, por tanto, representar digitalmente entornos naturales y urbanos, y a partir de ello integrar distintas fuentes de información también digital. Nosotros en los GIS y ahora en el concepto de gemelo digital territorial, lo que hacemos es añadir cada una de esas fuentes de información como capas que podemos ir a activar, desactivar y establecer relaciones o análisis relacionales entre cada una de ellas. ¿Ahí qué podemos posicionar? Pues lo que estáis acostumbrados a ver en todas las herramientas digitales de mapas que casi utilizamos para desplazarnos diariamente. Tenemos capas con los límites, con las infraestructuras disponibles, cómo es la información del relieve de la zona, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, también la información turística que luego veremos. ¿Qué ha ocurrido? Que en estos últimos 15, 20 años, la cantidad de información que nutre estos gemelos es cada vez mayor. Os lo comentaba antes, tenemos un montón de sensores, tanto en nuestras ciudades como incluso dentro de los edificios, que podemos posicionarlos en los gemelos. Tenemos información capturada continuamente por cada vez más satélites que nos dan información sobre lo que está ocurriendo en el territorio diariamente. También tenemos vehículos que son capaces de coger fotos orientadas que podemos posicionar y generar una visualización realista de la ciudad. Y además, sobre todo ello, tenemos conceptos como la inteligencia artificial, fundamentalmente el deep learning, para aplicar herramientas de identificación de elementos o de análisis avanzados de manera automática que podemos aplicar sobre todos estos gemelos digitales. Cuando nosotros hablamos de gemelo digital, siempre hablamos de distintos grados de madurez. Al final son proyectos que van creciendo en función de los datos que los vayan nutriendo y de las herramientas analíticas que incorporemos sobre él, pero que tienen que seguir siempre el mismo proceso. En primer lugar, generar una visualización realista del territorio. Y cuando hablamos de visualización realista, hablamos tanto en 2 dimensiones como en 3 dimensiones. Luego lo veremos como eso lo podemos hacer, lo hemos hecho con Denia, pero nuestra tecnología permite hacerlo sobre cualquier parte del territorio español, fundamentalmente porque existen fuentes públicas que nos permiten generar una visualización muy realista del territorio que podemos utilizar para ello. A continuación, poner la propia información del lugar, en este caso de Denia, que nos interesa analizar. Como veremos, va a ser información relacionada con alojamientos turísticos, pero también información relacionada con cómo es el desplazamiento de la población, etcétera, etcétera. Esos 2 niveles son los que tenemos consensuados. ¿Qué podemos seguir haciendo? Pues lo que os comentaba, poder incorporar todos estos sensores que están disponibles en la ciudad. Por ejemplo, cámaras que nos permitan contar el número de vehículos o de personas que pasan por determinado lugar y que eso se pueda ver directamente en el gemelo. Nuestra tecnología está disponible para poder hacer todo ese tipo de interacciones y poder no solo visualizar, sino además hacer que los procesos analíticos que hagamos a posteriori se nutran de esa información en tiempo real.
El siguiente nivel es la parte que nosotros llamamos ya para toma de decisiones, una parte bidireccional. ¿Qué consiste esto? En que el gemelo es capaz de conectarse con otras fuentes de información, con otras tecnologías, con otros dispositivos que recojan información dentro de cualquier localidad. Y todo ello va a permitir que la información fluya en todas direcciones a través del gemelo digital. Y por último, ya el siguiente nivel en el que casi todos estamos trabajando desde el punto de vista de utilizar un prompt, pero que también está llegando al mundo de los gemelos digitales, que es la interacción con herramientas de lenguaje natural que nos permiten hacerle preguntas a este gemelo y que nos devuelva información. Ya sabéis, ChatGPT y todo este auge de tecnologías que ahora están llegando y que poco a poco están también integrándose en este modo de trabajar. ¿Qué capacidades siguen los gemelos digitales? Bueno, pues nosotros diferenciamos 5 grandes capacidades que nuestra tecnología permite implementar y que van a permitir hacer este desarrollo de cero a todas las capacidades que puede ofrecer un gemelo digital territorial. En primer lugar, el proceso de capturar la información, de capturar la realidad, es decir, de hacer esa maqueta digital lo más realista posible, porque al final cuanto más calidad tengan los datos que nutre un gemelo, lógicamente todo el proceso analítico que vaya a posteriori va a ser mucho más realista y los resultados mucho más útiles, por supuesto. Cuando hablamos de capturar la realidad, nuestra tecnología permite hacerlo de múltiples maneras. Podemos hacerlo con soluciones específicas que utilizando datos públicos, como es el caso que hemos hecho que en el caso de Denia, podemos generar una visualización 2D y 3D realista del municipio. ¿Cómo lo hacemos? Pues incorporando, por un lado, fuentes como son las ortofotos, es decir, los vuelos que cada año hace el Instituto Geográfico Nacional y que están disponibles para todos. Esos vuelos además incluyen un contenido adicional muy útil para los que nos dedicamos a generar estos gemelos, que son LIDAR, es decir, nubes de puntos. Cada uno de estos aviones, además de sacar una fotografía, va lanzando un haz de tipo radar con LIDAR, que a través de rebote de la información que va lanzando ese radar, devuelve datos muy importantes como es alturas, aspectos como el arbolado, los puentes, los tendidos eléctricos, y toda esa información nosotros tenemos la capacidad de poderla, a través de nuestras herramientas que incorporan algoritmos de inteligencia artificial, poderla mezclar y poder tener no solo dónde se encuentra cada edificio, cada árbol, cada puente, sino que además lo que vamos a poder hacer es darle su recreación real en base a esa información, por supuesto a escala, pero real, en base a esas capacidades para poder mezclar todos esos datos. ¿De acuerdo? Luego lo veremos en el ejemplo práctico porque lo tenemos incluido. Esa es una fase que podemos hacer desde ya sin necesidad de tener ningún dato de partida, pero los gemelos digitales podemos ir alimentándolos con todas las fuentes que nosotros queramos. Por ejemplo, otra de las cosas que podemos hacer es añadir información procedente de otras fuentes de datos, como por ejemplo vuelos de dron, imágenes satélite, imágenes de vuelos aéreos. Toda esa información la vamos a poder capturar, procesar y hacer que los gemelos tengan una visualización más realista todavía. Es decir, que tengamos las formas, generar mallas 3D, por ejemplo, que tengamos las formas en los colores, las fachadas, tal cual existen, pero también algo muy importante y que no es tan visual, pero sí muy importante para nosotros, que nos permiten generar modelos de elevación con precisión milimétrica, en el que si nosotros queremos, por ejemplo, hacer un análisis de inundación o análisis de viabilidad o para posicionar paneles solares en una fachada, podemos llegar a calcular la cantidad de radiación que recibe en base a esa calidad del dato obtenido a través de esta información. ¿Vale? Y por último, y también muy importante, nuestra tecnología integra herramientas que permiten modelizar escenarios 3D. Es decir, podemos jugar a diseñar nuevos escenarios. Esto es muy utilizado sobre todo en planes urbanísticos, sectores como arquitectura y demás, pues aplicando texturas de edificio, reglas procedurales, y a partir de ello podemos todo ello integrarlo en nuestro gemelo digital y que nos sirva para poder analizar pues, una obra, un plan urbanístico, etcétera, etcétera. Esto, por ejemplo, lo estamos haciendo con algunos clientes como el Ayuntamiento de Madrid y todo el plan para el Madrid Nuevo Norte. Nosotros, a partir de esa información, ayudamos a modelizar y poder hacer este tipo de tareas. Un segundo aspecto fundamental dentro de los gemelos digitales es la capacidad de integración. Es decir, al final, nosotros somos una empresa de tecnología y la tecnología tiene que ser cada vez más
integrada, es decir, tiene que permitir que la información que recibe y que emite una tecnología concreta, en este caso una tecnología geoespacial como es la nuestra, pueda ser utilizado por todo tipo de usuarios, desde usuarios muy específicos como arquitectos que utilizan herramientas de Autodesk, eh, gestores de obras que utilizan productos como SAP, Primavera o Máximo para la gestión de activos, etcétera, etcétera, hasta usuarios decisores que tengan que tener acceso, por ejemplo, a un cuadro de mando con Power BI para poder decidir o poder ver lo que está ocurriendo y tomar decisiones a partir de ello sin tener por qué tener todo el conocimiento técnico que lleva por detrás. Y eso es muy importante, es algo que enfocamos en toda nuestra tecnología. Nuestra tecnología se sustenta en una plataforma abierta que va a permitir tanto leer datos, todo tipo de datos, y además va a permitir que a través de distintas herramientas de integración, toda la información que se genera desde ArcGIS pueda consumirse por otras tecnologías y poder extender las funcionalidades. Luego lo veremos como, por ejemplo, todos los gemelos digitales que generamos, podemos, por ejemplo, integrarlos en motores de videojuegos para tener, digamos, experiencias inmersivas. Eso es posible gracias a ello. Y también aquí es muy importante la capacidad Open Data de nuestra tecnología, tanto para leer como para generar datos en formato Open Data, porque mucha de la información que habéis visto o que vamos a ver en el gemelo digital de Denia procede de estas fuentes públicas y no requiere ningún procesado previo, sino que lo vamos a poder ingestar directamente en los flujos de trabajo que permiten construir el gemelo y hacer analítica a partir de. El siguiente punto, muy importante también, la parte analítica y de predicción. Para ello, la tecnología DERRI incluye información específica que nos permiten, pues si estamos trabajando con información 3D, pues sacar análisis de superficies. Nos permiten hacer y detección automática de objetos directamente a través de un gemelo digital que se alimente, por ejemplo, de información que procede de un vuelo de dron. Podemos detectar farolas de manera automática, el estado en el que se encuentran las catenarias, en el caso de las redes de transporte, es decir, un montón de información. Y además nos permite hacer análisis exploratorio, es decir, vamos a poder sacar afección de la visibilidad en construcción de nuevos edificios, simulaciones de inundaciones, etcétera, etcétera. De hecho, tenemos, aparte del ejemplo de Denia, al que os centraremos a continuación, tenemos muchos otros ejemplos de uso de un gemelo digital para realizar analíticas y predicciones, como por ejemplo, lo hemos realizado con el Concello de Vigo, en el que tienen generado con nuestra tecnología, pues, permitidme que os lo tengo aquí preparado, distintas herramientas que permiten explotar, pues, por ejemplo, la cantidad de energía solar que recibe cada una de las fachadas de los edificios que existen en la ciudad de Vigo. Y con la posibilidad de poderlo, por supuesto, analizar tanto en 2D como hacerlo en 3 dimensiones, ¿de acuerdo? Y en el que, si hacemos clic en cada uno de los elementos, podemos no solo saber la cantidad de radiación que recibe, sino que incluso podemos saber su distribución mes a mes, ¿de acuerdo? Es un ejemplo muy rápido, igual que también hemos hecho en muchos otros clientes en Vigo, pero en muchos otros, poder analizar qué zonas se ven afectadas en el caso de una subida de los ríos por inundaciones, etcétera, etcétera. Es decir, son distintas capacidades que ofrece la tecnología una vez que tenemos construido el gemelo digital como el que habéis visto. ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues toda la parte de sensorización y visualización de esa información. Para ello, nuestra tecnología incluye una serie de componentes que nos permiten conectar con todo tipo de dispositivos, ya sea tanto con el dispositivo como tal, que al final suelen funcionar con un protocolo de información, un HTTPS, TCP/IP, etcétera, etcétera, y un formato específico, pues un JSON, un CSV, etcétera, etcétera, distintos formatos. Y esa información nos permite nutrir el gemelo digital con información en tiempo real, que podemos tener, ahí se hablan de los conceptos, no quiero entrar en parte muy técnica, tiempo real como tal, a través de un streaming de datos en el que la información llega de manera automática. Esto va a tener un auge muy alto, sobre todo con la llegada, bueno, y está teniéndolo ya con la llegada del 5G, o lo que llamamos semitiempo real, y es que cada X tiempo se actualice una determinada información con información de sensores. Por ejemplo, si hablamos de temperatura, humedad, toda esta información meteorológica, no es necesario contener la información cada minuto, 5 minutos, incluso cada hora, puede ser suficiente. Con todo ello, nuestra tecnología es capaz de conectarnos a esos sensores o las plataformas de tecnologías que van por encima y nutrir el gemelo digital.
Y no solo eso, sino a partir de ello poder hacer analítica y generar alertas, algo muy importante. Se me ocurre, por ejemplo, algunos de los casos que hemos hecho. Vehículos que cruzan una determinada zona para la que no tienen permiso. Podemos hacer que se monitorice y se genere una alerta que se cree un desencadenante, como puede ser un correo electrónico, un aviso en un teléfono móvil, etcétera, etcétera, y poder actuar. Es decir, muchas capacidades. Esto está teniendo mucho auge y existen ya algunos ejemplos como tal. Lo que os estoy mostrando es un vídeo de un parque eólico en medio del mar en Escocia, en el que lo que estáis viendo no es más que un gemelo digital un poco distinto al que vamos a ver luego en Denia, pero lo que nos va a permitir es tener información en tiempo real de cada uno de los elementos que conforman ese parque eólico. No estamos hablando solo de los aerogeneradores, sino que si os fijáis, las distintas piezas o componentes que lo generan. Y a partir de ello nos permite interaccionar con él, no solamente recibir información, sino incluso hacer desencadenantes para hacer cambios en el funcionamiento directamente desde aquí. ¿De acuerdo? Y el último punto muy importante del concepto de gemelo digital es la capacidad para compartir y colaborar. Es decir, los gemelos digitales, todo lo que nosotros vamos a poder generar va a ser susceptible de que lo podamos ver en una página web. Nuestra tecnología permite que, aunque se generen herramientas de escritorio que requieren un conocimiento específico, el resultado final vamos a poderlo ver en cualquier navegador y nuestra propia tecnología nos va a ofrecer una serie de herramientas que nos permiten digamos, construir páginas web, aplicaciones web, visores, etcétera, etcétera, que permitan a un usuario de a pie, a un ciudadano o a cualquier tipo de usuario interactuar con el gemelo digital y hacerle preguntas, navegar en él, etcétera, etcétera. Y algo que también estamos haciendo y que ya no es futuro porque está aquí, es también la capacidad para llevar toda esta información que generamos con los gemelos digitales en experiencias inmersivas. Esto que estáis viendo es más que el desarrollo a través de SDKs, es decir, kits de desarrollo que se suelen utilizar en la industria del videojuego, en el que este caso es la ciudad de Utrecht en Holanda, en el que a partir de un gemelo digital que se ha generado con la tecnología de RIP, se puede generar este tipo de visualizaciones como si estuviéramos volando con un helicóptero. Otro aspecto muy importante del concepto de gemelo digital. Para nosotros que nos dedicamos a tecnología geoespacial, siempre estamos acostumbrados a hablar de escalas. Es decir, hablamos de las escalas en el mapa, es una de las piezas fundamentales. Y eso lo trasladamos, por supuesto, al concepto de gemelo digital territorial, ya que no podemos trabajar con distintos niveles de detalle con la información que la que generamos nuestros gemelos digitales. Podemos hacer gemelos digitales de paisajes, podemos hacer los gemelos digitales de ciudades enteras, como el que veremos ahora con el caso de Denia, pero podemos incluso hablar, o ya estamos llegando a hacer gemelos digitales de aspectos tan concretos como son interiores de edificios o incluso redes. Esto es muy útil sobre todo para empresas de telco utilities, en el que pueden tener gemelos digitales de cada tubería, de cada pieza que compone una red de tuberías o de cualquier tipo de infraestructura y poderlo todo tener digitalizado en un gemelo digital con una precisión milimétrica, que al final es lo importante. Eso permite hacer simulaciones, hacer analítica, conocer el lugar exacto donde ha ocurrido una determinada avería, etcétera, etcétera. Simplemente para que veáis algún ejemplo de cómo podemos además combinar toda esta información y en cara al turismo lo queremos hacer, el siguiente paso que queremos llegar es no solo hacer gemelos digitales urbanos, sino incluso llegar a dentro de cada uno de los edificios, museos, elementos turísticos importantes. Pero en este caso lo que estoy enseñando es algo muy conocido por todos, como es el CERN entre Suiza y Francia, en el que además de tener mapeados el acelerador este acelerador de partículas tan famoso, si os fijáis, tenemos mapeado o está integrado con tecnología RGIS toda la información del acelerador, pero también de cada uno de los edificios. Y no solamente estamos hablando del edificio por fuera, sino cada una de las salas, cada una de las habitaciones, porque cada uno de los laboratorios está mapeado y es susceptible de poderse consumir directamente con un gemelo. Esto lo podemos extraer a la actividad turística, en la que podemos tener mapeados y aplicar inteligencia espacial también a este tipo de elementos. Podemos tener toda la ciudad, pero, por ejemplo, cada uno de los edificios turísticos puede tener su propio gemelo digital y estar totalmente integrado. Al final es una cuestión de escala que nos va a permitir trabajar con. Y el último punto, antes de llegar a la parte más demostrativa en la que quiero enseñaros todo el trabajo que hemos hecho.
¿Para qué sirve un gemelo digital? Aquí nos vamos a centrar fundamentalmente en la explotación o el uso turístico, pero como os comentaba al principio, al final un gemelo digital es una representación de todo un territorio y sobre él podemos pivotar todas las actividades que ocurren en él. Planificación, economía, medio ambiente, operacional, etcétera, etcétera. Y incluso relacionarlas entre sí. Solamente porque veáis algunos ejemplos de uso de gemelo digital en el que lo que hemos creado en Denia podría alimentarse con otros datos y a partir de ahí poder ofrecer este tipo de soluciones. Por ejemplo, desde el punto de vista medioambiental nos va a permitir identificar información como poder cuantificar la calidad ambiental del territorio. Hablamos de contaminación, calidad del agua, todo lo que se nos ocurra, a través de sensores que podamos tener desplegados en la ciudad. Y nuestras herramientas son capaces de hacer interpolaciones geoespaciales para poder sacar, por ejemplo, en el caso de la contaminación, cómo va afectando a los distintos puntos del municipio, teniendo en cuenta algo muy importante como es la realidad del territorio, tanto física como de los propios edificios que infieren en ello. También con ello podemos generar aplicaciones como cuadros de mando que nos permiten marcar la evaluación de distintos aspectos como riesgos o impactos medioambientales, es decir, un montón de soluciones que explotando el gemelo y alimentándolo con estos datos nos permitirían sacar este tipo de información. También lo estamos utilizando mucho desde el punto de vista de la planificación, tanto a la hora de la parte más específica con arquitectos, ya que nuestra tecnología se integra con otras tecnologías como es Autodesk y toda su suite de productos, pues bien, esa información puede llegar directamente a nuestro gemelo digital y poder nutrirlo pues, con planos urbanísticos, con distintos aplicaciones que permiten generar cuadros de mando con KPIs para poder ver la evaluación de distintos proyectos o acciones que se están llevando a cabo desde el punto de vista urbanístico, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista también propio de la construcción, lo que nos va a permitir es incluso sacar una visualización 3D y realista de todo lo que está ocurriendo. También voy mucho a Madrid porque es uno de nuestros mayores clientes, pero en muchas de las obras que se están haciendo en esta zona de Madrid Nuevo Norte, cualquier ciudadano las puede ver día a día la evolución de las mismas a través del gemelo digital que está integrado. Y esto lo hacemos porque todas las herramientas que utilizan los distintos profesionales, arquitectos, operarios en campo que toman información con dispositivos móviles, fluyen en el gemelo digital y se pueden visualizar en tiempo semi-real, porque se actualizan día a día por no colapsar los servidores, pero se puede ir viendo la evolución de cada una de esas obras. Lo mismo ocurre con las redes, es decir, la capacidad para poder analizar información de tráfico, de movilidad. Esto lo vamos a ver en Nenia. Pero algo muy importante, también la capacidad para hacer simulaciones. ¿Qué ocurre si corto durante un periodo de tiempo estas calles? ¿Por dónde fluirá el tráfico? ¿O dónde se distribuirá la población si hacemos una zona peatonal? Es decir, ese tipo de simulaciones también las podemos ejecutar sobre los gemelos digitales. Y algo muy importante, tener una visualización en tiempo real, un observatorio real de lo que está ocurriendo en el territorio, pudiendo mezclar todas esas fuentes de información que os he ido contando en todos los ejemplos anteriores. Y bien, ¿cómo planteamos nuestro gemelo digital desde el punto de vista turístico? Pues fundamentalmente nosotros lo que defendemos y lo que creemos es que, igual que en todos estos casos de uso que os he ido mostrando, un gemelo digital aplicado al mundo turístico nos va a permitir tener una herramienta muy potente para gestionar toda la información turística, que puede ser muy, muy variada, pero que suele tener un denominador común y es su posicionamiento geoespacial. Eso nos va a permitir integrar datos turísticos, es decir, información relacionada con ya no solo alojamientos, sino incluso existen datos sobre cómo se mueven los turistas a partir de información de telefonía móvil. Tenemos información sobre cómo son sus datos a través de la información que las tarjetas de crédito comercializan a partir de dónde se ocurren cada una de las transacciones. Y lo más importante, teniendo trazabilidad. ¿Qué ha hecho ese turista antes? ¿De dónde viene? ¿De cuál es su origen? Etcétera, etcétera. ¿Vale? Con ello también lo que podemos hacer es, incluso integrando con esta información de sensórica desplegada en las ciudades, tener un observatorio en tiempo real de la actividad turística, de manera que nos permita tener la fotografía de lo que está ocurriendo en cada uno de los momentos. Por supuesto, también hacer análisis avanzados, es decir, luego lo veremos, poder ver dónde se concentran los turistas, qué comportamiento sigue la población local o no, qué impacto puede tener la actividad turística en la población local,
un montón de opciones que nos permiten directamente tener reflejados todos estos datos a nivel territorial. Por supuesto, algo muy importante, la promoción. Al final, todas estas capacidades para generar visualizaciones realistas, la explotación de la información en entornos de realidad virtual o aumentada, que nos permite hacer los gemelos digitales construidos con ArcGIS, nos van a permitir que podamos, ya lo estáis viendo en muchos eventos euroturísticos, en el que nos podemos poner unas gafas y sentirnos como si estuviéramos no sé, por poner un ejemplo, en el Mont en Denia. Pues eso lo vamos a poder hacer casi de manera automática con los gemelos digitales que generamos con ArcGIS. Y algo también muy importante, que es un paso que nosotros siempre proporcionamos, que es fomentar la colaboración. Creemos que el gemelo digital, que al final es una maqueta del territorio que permite utilizar distintos datos, permite que esos datos lleguen no solo por parte de las administraciones, sino de los propios turistas a través de encuestas georreferenciadas, de las propias empresas locales, de la información que pueda proporcionar los propios ciudadanos. Es decir, todo ello va a permitir que tengamos un entorno colaborativo en el que todos podemos otorgar, pero también recibir información, de manera que podamos generar un hub turístico colaborativo como tal. Bien, ¿en qué se ha basado, ya centrándonos en la solución? Bueno, pues la solución ha surgido como una colaboración entre el municipio de Denia y RIN, nosotros, en el contexto de la red de los DTIs de la Comunidad Valenciana. Y el objetivo fundamental ha sido generar un gemelo digital que permita planificar, promocionar y gestionar el turismo para ofrecer una herramienta mucho más completa, no solo para la administración, sino también a todos los entes que participan en la actividad turística, a los propios visitantes, a los ciudadanos y, como os decía anteriormente, a las propias empresas de. Y los objetivos fundamentales hasta ahora fundamentalmente ha sido poder visualizar información, hacer análisis espacial, sobre todo a partir de ello, y los siguientes pasos pues, es fomentar esa promoción y marketing turístico, facilitar la gestión, el conocimiento siempre es muy importante a la hora de tomar decisiones. Si un gemelo digital, como luego veremos, nos va a permitir entender cómo es la actividad turística para luego poder decidir cómo modificarla, promocionarla, etcétera, etcétera. Y, por último, también lo que os comentaba antes, fomentar la colaboración y la participación ciudadana. Vale, si os parece, lo que voy a hacer es enseñarlo directamente todos los pasos que hemos ido haciendo en el proceso de construir el gemelo digital. Aquí, ¿vale? Perfecto. Aquí os lo voy a ir explicando un poquito paso a paso y luego os enseñaremos ya el resultado final. ¿Cuál ha sido el primer paso que hemos hecho? Bueno, el primer paso, lo que estáis viendo aquí, es lo que nosotros hemos llamado el gemelo digital base. Es decir, no es más que la representación de todo el territorio, todo el municipio, en el que hemos incluido información del territorio como tal. En este caso, si os fijáis, es la ortofoto con un modelo digital del terreno que nos permite sacar casi de manera muy visual y muy real toda la información orográfica del territorio, tanto en nivel de interior como en costa. Y sobre lo que hemos hecho es ir posicionando todas las edificaciones que existen dentro del territorio. Los datos territoriales los hemos sacado directamente de la información pública procedente del Instituto Geográfico Nacional y la información que podéis ver de las edificaciones, el que si os fijáis incluso hemos generado cada uno de los tejados con su forma correspondiente, lo hemos obtenido directamente del catastro y de las herramientas analíticas que incorpora la plataforma. Con este gemelo lo que podemos es hacer muchas cosas. Podemos desde poderlo visualizar, navegar con él, pero por ejemplo también podemos hacer mediciones muy realistas con esos datos que nosotros hemos generado, tanto de superficies como lineales. Podemos sacar relieves, digamos, podemos utilizar el relieve para sacar perfiles de elevación directamente desde el propio gemelo, utilizando estas fuentes que habéis visto, tanto teniendo en cuenta los edificios como simplemente teniendo en cuenta el suelo y a partir de ello poder interactuar con él. Podemos hacer o gestionar visualizaciones muy curiosas, como también puede ser cómo inciden o cómo son digamos, las sombras de cada uno de los edificios cualquier día y cualquier hora del año. Es decir, podemos jugar con distintas fechas y vamos a poder ver cómo es esas sombras de cada uno de los edificios. Podemos incluso jugar, esto no es muy común, pero podemos hacer hasta que haya niebla en Denia. Es decir, nos ofrecen un montón de posibilidades.
Lo importante de esto es que lo más normal es el sol, vamos a dejarlo así, por suerte los que no vivimos allí. Eh, lo más importante de esto es que sobre esta maqueta ya podemos ir posicionando distinta información. Y esto en parte es lo que hemos hecho. Lo que hemos hecho, por ejemplo, es posicionar toda la información relacionada con los alojamientos turísticos que existen en el municipio. Tenemos, fijaos, la representación de los distintos hoteles o alojamientos turísticos y en cada uno de ellos tenemos información, además de qué tipo de hotel es, cuántas habitaciones tiene disponible, qué periodos está abierto, sus horarios, etcétera, etcétera. ¿Cómo hemos obtenido esta información? Pues de dos fuentes fundamentales. Por un lado, el portal de datos abiertos de la propia Comunidad Valenciana, y el más importante, todo ello, digamos, revisado y actualizado por digamos, el propio ayuntamiento, al que aprovecho para darle las gracias porque sin su apoyo no hubiera sido posible tener esta información disponible en el GENER. Una vez que tenemos toda esta información ya posicionada y ya visualizada, los siguientes aspectos que hemos hecho sobre el propio gemelo, para nosotros el gemelo es indiferente trabajar en 2 dimensiones que en 3 dimensiones, es ir posicionando otro tipo de datos. Para ello, lo que hemos hecho es nutrirnos de información ya no abierta, de manera como en portales Open Data, como es el gemelo digital base, pero sí de todos nuestros socios tecnológicos. Nosotros como ERRI somos una empresa de tecnología y muchos de los contenidos ya están listos para utilizar y los preparan, digamos, los generan a unos socios tecnológicos nuestros. En este caso, lo que hemos hecho es posicionar datos de nuestro socio Única 360, que tiene un modelo en el que incluye información relativa a datos de telefonía, datos de movilidad de la población, etcétera, etcétera, y a partir de ello lo que nos permite es sacar para cada municipio de España cuál es la intensidad media de área de transeúntes. Podemos sacar transeúntes o vehículos, nosotros hemos quedado con transeúntes para este ejemplo, de cada uno de los tramos de los callejeros callejero de la ciudad. Aquí tenemos el número total de transeúntes y luego bueno, no porcentaje porque está en valor de 0 a 1, de cuáles son los motivos fundamentales de los desplazamientos de las personas que pasan por ahí. Si es por actividad turística, trabajo, estudios, si es compras, hostelería, transporte público, es decir, todas las capacidades toda la información desgranada de ese tipo y que se basa en un modelo que explota estas fuentes de información que os comentaba al principio. Lo importante es que este tipo de datos, aunque lo hemos visto en 2D, lo vemos en 2D, pero luego lo veremos en 3 dimensiones, podemos, dentro de nuestros gemelos, disgregarlo todo lo que nos apetezca. Veíamos esa información a nivel de intensidad media diaria total, pero nosotros lo que hemos hecho es disgregarla por cada una de las cuatro de esas, digamos, motivos de los desplazamientos. Si es por una actividad turística, si es por los propios residentes, actividad hostelera o trabajo y estudios. Entonces podemos desgregar cada una de esas huellas y poderlo gestionar en una aplicación muy interactiva como esta que estamos viendo, que nos permite navegar de manera simultánea por cada una de las causas de esos desplazamientos. Y si nos quedamos solo con la actividad turística, por supuesto, podemos verla en mapas 2D que en muchas ocasiones nos permiten entender mucho mejor la información, pero por supuesto también podemos llevarlo a nuestro gemelo digital. Lo que hemos hecho es quedarnos simplemente con esa intensidad media diaria de los desplazamientos relacionados con actividad turística y esa información la podemos posicionar sobre todo el gemelo que habéis visto anteriormente. En este caso he cambiado el fondo para que se vea mucho mejor lo que son las calles y demás, pero toda esa información está aquí disponible. Por supuesto, si hacemos clic en cada uno de los elementos, vamos a poder ver sus ventanas emergentes con los datos que hemos visto anteriormente. Pero al final son distintas fuentes que van nutriendo la información. ¿Qué más cosas hemos hecho en el caso del género? Bueno, pues otra de las cosas que hemos hecho ha sido dividir de manera homogénea, y es otro de los datos que nos ofrece también Única, dividir todo el municipio en un grid, es decir, en una cuadrícula homogénea de 1 hectárea. Cada uno de estos cuadros que estáis viendo corresponde con 1 hectárea de todo el término municipal. Y sobre ello lo que hemos hecho es hacer ese proceso analítico que nos permite unificar todos los datos de la población que vive perdón, de los turistas que han pasado por cada uno de esos puntos. Con todo ello lo hemos extruido, ya que tenemos una visualización 3 dimensiones de la tecnología y hemos diferenciado el turista nacional del turista extranjero. ¿De acuerdo? Y con toda esa información
La verdad es que el desplazamiento es bastante similar en uno que en otro caso, se ven ciertas diferencias en algunas zonas, pero lo más importante es que cada uno de esos grids, a su vez, lleva información adicional que si hacemos clic en ellos, podemos ver cómo lo que nos va a devolver es en cuántas personas turistas han pasado por ese grid, por esa zona, y cuáles de ellos son de procedencia nacional y cuáles son de procedencia, digamos, extranjera, de otros países, ¿de acuerdo? De manera que esa información nos permite poder entender un poco cómo es el desplazamiento de los turísticos, cómo se concentra sobre todo en la parte antigua de la ciudad y poder hacer este tipo de analítica directamente con ellos. ¿De acuerdo? Al final, digamos, como el proceso como tal, lo que ha sido es ir alimentando distintas fuentes de información a este gemelo digital. Y antes os comentaba en los procesos de generar los gemelos digitales que una pieza fundamental para nosotros es poder hacerlo incluyendo información de todo tipo, es decir, poder aglutinar datos, todos estos datos y generar aplicativos que permitan explotar la información de manera sencilla e interactiva. Pues bien, eso es lo que hemos hecho. Utilizando uno de nuestros componentes, incluidos con la tecnología ArcGIS, lo que hemos hecho es plasmar todos esos ejemplos que os he ido contando paso a paso en un site web, una página web, que luego compartiremos, donde podemos ver el gemelo digital base, podemos ver toda la información de la intensidad media diaria de transeúntes que hemos visto anteriormente, las distintas huellas de movilidad que hemos estado también visualizando por los distintos motivos de los desplazamientos, la visualización y la plasmación de esos datos en el propio gemelo digital, con esa visualización 2D y 3D directamente configurada de manera conjunta. Se me ha ido la pantalla. No sé por qué se me ha ido, perdonad. Ahora, se me había ido, ¿vale? Y incluso también esta visualización a modo de este grid de una hectárea que os mostraba anteriormente de lo que permite hacer el gemelo. ¿Vale? Vale, voy a volver a la presentación. Ya voy terminando, no quiero pasarme de tiempo, sobre todo si hay alguna pregunta, dejar tiempo. ¿Cuál es la evolución que nosotros vemos esto? Para nosotros esto es un primer paso, es decir, hemos generado la base sobre la que poder posicionar y hemos posicionado datos, algunos abiertos, otros los que hemos obtenido de nuestros partners de contenidos, en este caso. Pero al final, una de las ventajas que ofrece es que en este mundo del dato que vivimos actualmente, en el que todos tenemos un dispositivo en nuestro bolsillo que está capturando información, es que se calcula que aproximadamente el 80% de todos los datos que se generan en el mundo son susceptibles de poderse representar geoespacialmente. Y ahí estamos hablando de muchas cosas. Hay aspectos relacionados con movilidad, como es la ubicación de los turistas, cómo se mueven, las rutas, etcétera, etcétera, pero también muchos otros tipos de datos relacionados con la seguridad, con información medioambiental, como habéis visto, de recursos energéticos, etcétera, etcétera. Y toda esa información, al final lo que vamos a poder hacer es hacer que llegue a este modelo que ya tenemos construido, podemos ir mejorándolo con más datos y hacer que toda esta exploración y análisis de la información pueda ir aumentando en función de las distintas preguntas que queramos hacerle. Se me está ocurriendo un ejemplo de otro cliente en el que tienen un problema muy importante, sobre todo por la estacionalidad del turismo, respecto al consumo de agua. Existe unos meses del año en el que hay un consumo muy elevado en unas zonas más próximas a la costa respecto al interior y tienen problemas de suministro, gestión de válvulas. Pues bien, nuestra tecnología es capaz o ha sido capaz de gestionar esa información de cuántos turistas y qué estacionalidad tienen para poderla medir casi a nivel de cada uno de los edificios con la parte más operativa de toda la gestión de redes para poder saber presiones de aguas que tienen que darse, en el caso de sequía gestionar cortes, etcétera, etcétera. Todo ello directamente gracias a tener esa maqueta digital del territorio que permite gestionar información procedente de diversas fuentes. También con temas de seguridad, a raíz del COVID con la parte de gestión de aforos tuvimos un montón de proyectos de este tipo y que al final se pueden ir utilizando mezclados con la actividad turística. Ante un evento turístico masivo, el poder tener información sobre un gemelo digital que nos permita gestionar, pues recuerdo otro proyecto que hicimos con el Ayuntamiento de Sevilla y la Semana Santa con problemas con avalanchas, que hubo hace unos años, que fue 2017-2018, a través de un gemelo digital se pudo dimensionar
una operativa de seguridad de emergencias muy eficiente y que han ido repitiendo desde entonces año a año. ¿Vale? Por eso, para nosotros la evolución del gemelo se sustenta en tres partes fundamentales. Por un lado, es el sistema de registro, es decir, esos datos, al final, como habéis visto, un gemelo digital es un vehículo cuya gasolina son los datos. Cuantos más datos y mejores sean los datos que ingestemos, mejor va a ser su funcionamiento y, por tanto, mejores resultados nos va a ofrecer. En segundo lugar, esta capacidad analítica también depende mucho de los datos. Hay un montón de herramientas analíticas disponibles que nos permiten mezclar información, hacer predicciones, etcétera, etcétera, en función de los datos con los que alimentamos. Y el tercero es esa parte más colaborativa de poder ya no solo hacer que las sinergias sean desde las administraciones hacia los ciudadanos o hacia las empresas locales, sino que exista la capacidad de compartir información de manera bidireccional entre unos y otros. Y por eso nuestro concepto, nuestra evolución es que ese gemelo digital turístico, en principio, se convierta en un gemelo digital territorial que incluya pues, todo lo que ocurre en una ciudad, la movilidad, la seguridad, la gestión urbanística, la información relacionada con el medio ambiente, es decir, todo dato que ocurra en una ciudad podemos mezclarlo, por supuesto, en ciudades tan turísticas como es Denia, poder mezclar con la propia información turística y a partir de ello poder obtener toda esa información y poder analizarla y gestionarla de manera conjunta. Y ya por último, que creo que me he pasado un poquito de los 45 minutos que habíamos hablado, simplemente dejo aquí el enlace a ese site web en el que está todo el ejemplo descrito y que podéis consultar. Y eso era un poco lo que tenía preparado. No sé si hay alguna pregunta. He ido muy Bien, rápido, disculpadme, muy pero bien. quería un poco dar esa visión completa. Muchas gracias. Yo creo que es clavo el tiempo porque hemos empezado un poquito con retraso por mi empanada, con el problema con el Zoom, pero bueno. Si te parece, lo que podemos hacer es dar paso a la gente, a los asistentes. Perfecto. Si os parece a todos, lo que podéis hacer es darle a la mano, pedir turno, levantar la mano y nosotros os abrimos el micro para que podáis hacer la pregunta que consideréis o la aportación, lo que veáis. Mientras tanto, mientras aparece la primera pregunta, yo sí que quisiera recordar que la información sobre el trabajo que se ha hecho en Denia está disponible en nuestra web en formato de ebook, donde se recoge prácticamente todo lo que ha expuesto Federico en este rato y lo tenéis en el apartado de la red DTI-CV. DTI, red DTI-CV, ahí aparecen, asociado al logotipo de la empresa de Derry, aparece la descarga del ebook. Disculpa, una cosa que se me ha olvidado. Claro. De principiante es no poner mi correo electrónico en la presentación, os lo dejo en el chat, ¿vale? Por si cualquiera quiere hacer una pregunta que no sea hoy o surge después de haber visto el ebook que comentas, me puede escribir lo he dejado en el chat, ¿vale? Bueno, no hay ninguna cuestión. Creo que había una... Ah, no se ve el mail en el chat. Está escribiendo Maite. Creo que es porque... me he dado cuenta. Solo tengo permiso para compartirlo. Lo voy a dejar. Yo creo que aquí sí se va a poder. Creo que en el chat al que tengo acceso pone que son los anfitriones y panelistas. Entonces yo me da la sensación de que yo no tengo acceso a... A ver si desde aquí enviándolo lo pueden ver. Vale. No sé si lo pueden ver o... Sí, por eso igual, si lo pones en pantalla y lo ven, y Ah, por vale, sí. Lo voy pantalla, a, lo voy a poner en, a lo voy los a poner en comentarios, pantalla. porque yo creo que el chat igual está deshabilitado para... Vale, puede ser, puede ser. Vale. Os lo dejo aquí. Está en preguntas y respuestas. En todo caso, tendrías que ponerlo ahí en preguntas y respuestas. Sí, ahí lo he dejado, pero os comparto la última PPT que estaba además en el enlace a la aplicación y he añadido mi correo, así ya lo dejamos ahí si te parece de Yo, fondo para que lo...
puedan Yo, ver. perdón, Federico, yo lo he compartido ya con todos en el chat. Ah, Tienen todos. vale, perfecto. Vale, yo lo he añadido aquí, ya que estoy viendo la pantalla, lo he añadido aquí al final también. Vale, disculpad que se me había pasado. Una pregunta. Sí. ¿Dónde crees tú que está la principal dificultad, el principal hándicap para que los destinos puedan adoptar este tipo de herramientas? En qué aspecto crees que está el principal? Vale, yo creo que, sinceramente, el empezar a tener un gemelo digital de cada destino es factible para cualquier lugar, porque hay muchísimos datos que se pueden posicionar. Creo que muchas veces es el desconocimiento de que la tecnología permite hacerlo de una manera mucho más sencilla de lo que a priori puede parecer. Y el segundo es la complejidad fundamental está en el procesado de los datos que puedes volcar al gemelo. Es decir, eso suele ser siempre en los proyectos como tal, la parte más compleja y que más tiempo dedicas es ese proceso de normalizar la información para poderla posicionar y reflejarla. Pero lo que es el construir la base sobre la que poderlo sustentar es algo que no es complejo y que se puede hacer desde ya. Si luego lo que queremos es hacer un gemelo hiperrealista, ahí sí que necesitamos sobre todo inversión, porque necesitamos o bien vuelos de aviones específicos, aunque también las administraciones, los institutos cartográficos cada vez lo están haciendo más y se van a poder poner en los próximos años a disposición de todos, sino que muchas veces, y sobre todo con un sector como es el turístico, que no es el tradicional del uso de tecnología geoespacial, es la parte de los datos. Lo que yo no me he encontrado es que los datos suelen estar desperdigados, no hay una unificación, no están normalizados. A veces tienes información en una base de datos, en muchos casos en un Excel, muchas veces en un Word, y esa información requiere un proceso previo de análisis, ver qué me interesa y a partir de ello hacer, pues, hoy en día por suerte la tecnología nos permite hacer que aunque tengas un Word o PDFs con información turística, podemos utilizar herramientas de deep learning que sacan toda la información de posicionamiento y eso poderlo reflejar en un mapa de manera automática y a partir de ahí poder empezar a trabajar. Veo que hay tres manos levantadas. Primero, un tocayo mío, David de Aro. David, adelante David, cuando quieras. Hola, no sé si me podéis escuchar. Quería agradecer a Federico por su presentación, que es muy interesante. Yo soy David de la empresa Mundo Marino, que hacemos excursiones en barco y tengo dos preguntas. Una es si podemos acceder a los planos de la información con los movimientos de los turistas que ha utilizado en la presentación, que la verdad es que son muy completos. Me gustaría ver, por ejemplo, si podemos diferenciar los movimientos de los turistas durante las temporadas de verano, invierno, en diferentes zonas. Y luego la otra pregunta, Federico, era si podemos incluir, he visto que la mayoría de las líneas de movimientos parecía como que están encima de las carreteras de las calles principales, ¿no? Luego en las rutas marítimas también sería muy interesante incluir los datos de nuestros barcos de pasajeros para ver cómo se queda registrado el tráfico de las personas en las diferentes rutas que hacemos, también en la zona del puerto, que no hay calles de coches, pero son zonas peatonales. Si se también no me ha parecido ver movimiento de personas en las zonas donde están amarrados los barcos. No sé si es que esos datos no se registran o Claro. Gracias. Vale, bueno, la primera, el tema de la movilidad, en esta primera versión de Gemelo Digital lo que hemos sacado es el dato, digamos, agregado de manera anual, un año tipo. Pero al final la información se puede obtener mes a mes e incluso se puede, digamos, esta es una información que ya viene procesada previamente para poder obtener ese valor total. Sin embargo, lo que se puede hacer es adquirir datos concretos para fechas concretas y hacer esa analítica pormenorizada para un periodo concreto. Incluso con un mayor detalle creo que también puedo responder a la segunda pregunta, que es estos datos están ya
digamos, referenciados al callejero. Por eso tienen esa representación y por eso no están incluidos esa parte del puerto. Lo que sí que puede ser muy útil para un ejemplo como este es poder acceder incluso al dato original que alimenta esto. ¿A qué me refiero? Las empresas de telefonía móvil suelen comercializar su información y ahí sí que tenemos un posicionamiento mucho más con una, digamos, una escala mucho más concreta, yendo al término geográfico, en el que podemos sacar huellas específicas sobre cómo se desplazan los turistas en ese territorio, tanto a nivel de puerto como incluso, claro, cuando nos metemos ya en movimientos en el mar, el posicionamiento de los teléfonos, pues ya sabemos que falla o incluso hay un momento en el que se pierde. Nosotros sí que tenemos experiencia en trabajar con temas marítimos, con desplazamientos de barcos, pero a través de sus dispositivos SAIS, no da la información que sí que tiene, digamos, los turistas con el teléfono móvil, pero sí que podría ser factible hacer modelos que permitan, en función del número de personas que puedes obtener con datos de telefonía, relacionarlo con los desplazamientos de barcos de ese día y poder, siempre es, claro, con cálculos aproximados, lógicamente, cuántos se están desplazando en los distintos barcos. Entiendo los cruceros que van a Baleares, que salen, parten bastantes desde Denia, etcétera, etcétera. Eso podría ser una solución. Al final, el dato como está ahora mismo está aglutinado a nivel de año, pero existen datos para poderlos incluir. Que puedes sacarlos con la temporalidad que tú quieras, incluso con la frecuencia, incluso diaria. Recuerdo un proyecto que hicimos también con una empresa de telefonía, que lo que hicimos fue analizar cómo era la distribución de la población en un lugar tan concreto como la calle Gran Vía de Madrid durante un Black Friday. Y sacábamos cuánta gente pasa, sacábamos información muy útil también de dónde proceden, si es nacional o extranjero, y en el caso del extranjero podíamos saber qué había visitado el día anterior. Por ejemplo, veíamos cómo normalmente estaban o en Toledo, Segovia, las ciudades próximas a Madrid, o incluso Barcelona, Sevilla, Valencia, las grandes capitales, digamos, centros turísticos de España. E incluso llegábamos a saber dónde estaban los que venían desde fuera 3 horas antes y nos salía prácticamente los recorridos del AVE. ¿De acuerdo? Al final, con los datos que queramos incluir, se puede sacar análisis mucho más pormenorizados que quizás se adecuen un poquito más a lo que nos pregunta David. Muchas gracias. Nada. Gracias, Fede. Gracias, David. Vamos ahora con Maite. Maite Baño. Abrimos micro y... No, David, la consulta era cuando ha dicho lo del email. Disculpa, he levantado la mano para avisar que no se veía el email. Muy bien. Disculpa. Hay un par de preguntas preguntas y respuestas, no sé si las ves, Federico. Sí. Me habla del chat. Vale. Las primeras son relacionadas con el problema del correo. Tengo aquí una pregunta de Marina Losada, que dice, no puedo abrir el micro, pero quería preguntar principalmente en el caso de la recogida de datos sobre el visitante y su perfil, ¿qué fuente es más común recoger información? ¿Los visitantes nacionales extranjeros, cómo lo habéis diferenciado? ¿O el caso de visitantes que no pernocten? Gracias. Vale, esa información son productos que ya genera de manera cerrada nuestro partner Única 360. Pero de nuevo lo mismo, se puede desgranar hasta el nivel que necesitemos. Al final todos estos datos se comercializan en distintos niveles. Así que se podría sacar lo que estaba comentando antes de pernocten o no pernocten. Lo hemos hecho, por ejemplo, con el caso pues comentaba de Madrid y la Gran Vía, en el que podemos ver dónde han pernoctado, ya no solo si pernoctan o no, sino incluso dónde han pernoctado el día anterior. Vale, otra de las preguntas es Mariano López, pregunta, una vez tenemos un gemelo desarrollado y listo, ¿qué cifras se manejan para el mantenimiento con esa captura y almacenamiento de datos en tiempo real? No sé muy bien a qué se refiere con cifras, si se refiere a cómo se gestiona. Es que esta casuística depende mucho de esa información de tiempo real, dónde está almacenada. No es lo mismo que lo tengamos que hacer la llamada y almacenarlo, que ya exista un repositorio en el que se guarde toda la información que va recogiendo los sensores y nosotros simplemente la carguemos en nuestro gemelo. Necesitaría un poquito más de detalle para responder a esa pregunta. ¿Vale?
Cuando Paula Pons pregunta, cuando hablas de datos de telefonía, es compra de datos, ¿verdad? Sí, esos datos son los comercializan las tres grandes operadoras. Lo que ocurre es que normalmente, como suele estar seleccionado además en un tercio del mercado, más o menos cada una de ellas, con uno se puede, digamos, extrapolar al genérico, por lo que nosotros hemos estado haciendo pruebas. Pero sí, se pueden adquirir esos datos. El hándicap que nosotros también veíamos es que ellos, en un principio, los datos no tenían en cuenta esa explotación geoespacial y había que hacer un proceso previo de georreferenciación, pero ya cada vez los datos que se capturan tienen una mayor, digamos, en cuenta esos aspectos y son mucho más sencillos de poderlos ingestar por parte nuestra. Es decir, al principio, recuerdo los primeros proyectos, nos pasaban casi ficheros CSV, bueno, formato parkour, que es un formato ahora muy común en tema de data science y demás. Parquet, perdón, y el formato Parquet, he dicho Parkour, se me dio al cielo. Y ahora cada vez hay APIs que nos permite conectar directamente con las fuentes originales de los datos. Así que incluso hay otro aspecto de nuestra tecnología, no quiero entrar en estos tanto tecnicismo, pero muchas de nuestras herramientas analíticas las podemos ejecutar sobre el lugar en el que se almacenan los datos. Esto también responde a la pregunta de Mariano. Es decir, tú puedes incluso, si tienes un data lake en el que se almacena la información, las herramientas geoespaciales que puede ser desde posicionar y georreferenciar hasta poder unificar en mallas, en calles, en los ejemplos que hemos visto, lo podemos hacer en donde reside el dato y el resultado que sea lo que se explote directamente en el gemelo, de manera que va a ser mucho más rápido el proceso y menos invasivo de tener que extraer continuamente datos y llevarlos a la parte analítica que ofrece el GIS. No sé si más o menos he dado respuesta. Bueno, pues dice Paola que en ese caso se realiza una aproximación a base de datos, a base de los datos que se compran, pero no se tiene la fotografía de flujo en tiempo real. Exacto, exacto. Se compra, claro. Exacto. Sí, Hay sí. otra pregunta, acaba de entrar otra pregunta de Jennifer Pinar. ¿La información que tiene un gemelo digital puede ser utilizada por los hoteles, ya sea para su propia gestión o para mostrarle al turista en las Sí, webs las sí, zonas más? Depende de, digamos, en este caso, el propietario del gemelo digital es el ayuntamiento y a día de hoy está abierto para que cualquiera pueda consultarlo públicamente. Se puede restringir la información a nivel de uso interno a solo usuarios que previo, digamos, acceso a través de un login, como hacerlo público directamente. Hay una persona que levanta la mano que es Pere Lloret. Te abrimos micro, Pere, y entras. Espera, el chat. Lo tienes. Sí, está abierto. Hola. Hola. Mira, no soy Pere, es que he entrado por el enlace de Pere. Pere también está en la reunión, pero Pere es de la empresa Sien Consulting, que es la empresa adjudicataria que lleva la Smart Office al Ayuntamiento de Denia. Yo soy Eva Esperilla, estoy con Mari Carmen Siscar, somos técnicos del Departamento de Turismo del Ayuntamiento de Denia. ¿Me oís bien, verdad? Sí, sí. Vale, no, simplemente comentar, bueno, dar las gracias a Federico por esta magnífica exposición y comentar que efectivamente, pues con el gemelo digital lo hemos enseñado a otros departamentos, ha presentado un gran interés de departamentos como por ejemplo urbanismo y también en el empresariado acabamos de tener las mesas de trabajo con todos los diferentes empresas turísticas y también ha presentado un gran interés. De hecho, le hemos dicho que cuando vayamos adquiriendo datos, pues también les contactaremos para poder darles acceso a toda la información que les sea de utilidad, porque efectivamente no es una herramienta para gestión municipal de datos, pero también para gestión turística con el empresariado. Entonces, simplemente aclarar ese tema, no es ninguna pregunta para Federico, simplemente decir eso, pues que cuando se vayan adquiriendo datos a través de licitaciones, etcétera, pues que cuando tengamos más datos disponibles,
efectivamente se van a compartir con todo el tejido público y empresarial del destino. Y nada más que era eso. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Al hilo de esto que comenta Eva, hay dos preguntas de Paola que dice, Sí, las has visto, ¿no? ¿Habría posibilidad sí, de sí. vincular directamente la sensórica del destino al gemelo o la que tengamos integrada en la plataforma de destino? Podemos vincular cualquier tipo de sensórica, lo comentaba antes. Nuestra tecnología incluye unas piezas específicas que lo que permiten es conectar a esa parte de sensórica y lo puede hacer conectándonos a todas las plataformas, es decir, tenemos una serie de conectores ya listos para utilizar que suelen ser los más comunes que están desplegados en todas las ciudades, sobre todo que han ido de la mano de los proyectos de Smart City. Pero también tenemos la posibilidad esa pieza incluye un framework que nos permite, si en caso de que sea algo muy específico, poder construir nuestros propios conectores y poder hacer que se integre. Al final, para nosotros la sensórica, como os mostraba al principio, esas capas de información es una capa más, pero que se está actualizando con la frecuencia que nosotros decidamos. Bien, por tanto, sí, por supuesto. Sí. Y la segunda persona que decía que tenía la mano levantada es Inma Jimeno. Te abrimos micro, Inma. Y yo creo que con la pregunta de Inma ya vamos a dar por cerrada la sesión para no De alargarnos más. acuerdo. Hola, buenos días. ¿Me oís? Hola. Inma, Sí. Hola, buenas. Mira, yo tenía he estado siguiendo toda tu explicación, me parece me ha parecido súper interesante y súper útil, obviamente, pero no solo para turismo, obviamente, sino para todo un ayuntamiento. Entonces, una curiosidad grande que tengo, aparte de ver todos los posibles resultados que esto podría aportar a mi ciudad, es de qué presupuesto podemos empezar a hablar para comprar esto. Es que necesitaríamos saber el tamaño, cómo están los datos, etcétera, etcétera. Y luego depende mucho. Es que hay que al entender revés. que... ¿no? Es al revés. ¿Cuánto te quieres gastar? Ya está. Eso es. Es que nosotros también, por ponerte concepto, Inma, nosotros somos una empresa de tecnología. Es decir, nosotros podemos ofrecer desde las herramientas para poderlo hacer, que lo pueda hacer uno mismo, y ahí estamos hablando, pues depende un poco de el grado de conocimiento, si tenéis ya tecnología nuestra o no, pero por ejemplo la parte web y demás, pues igual se puede. Un proyecto de este tipo muchas veces los estamos sacando por menos de un menor, poderlo tener en marcha con datos, con algunos de los datos, digamos, homogenizados a nivel de todo un año. Pero luego depende un poco lo que quieres hacer. Nosotros luego ofrecemos servicios profesionales por encima que podemos hacer más detalle con ello. Pero es muy, muy variado, pero y también depende del ayuntamiento, de la localidad en la que te encuentres, pero desde miles de euros que valen las licencias, dependiendo un poco, hasta lo que queramos. Si nos metemos en la parte de sensórica, lógicamente, esas piezas de tecnología ya son mucho más costosas. Y tenemos distintos tipos de despliegue, desde que pago por año, es decir... Estaba hablando sobre todo, me refería a contrato menor. Si con un contrato menor se podía empezar a trabajar esto, pero bueno, creo que ya me lo has respondido. Sí, con un contrato menor nosotros hemos hecho mi población digitales. Concretamente, la que represento yo hablamos de 28.000 habitantes, ¿vale? Vale, pues... Es bastante más pequeña que de mío. Sí, pues... Vale. Con un menor podremos hacer ya un gemelo digital. Un algo, ¿vale? Sí, Esa era la pregunta. Muchas gracias. Un baby digital. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos, a ti especialmente, Fede, por este rato. A vosotros. Y a los asistentes por haber estado aquí con nosotros, compartido este rato. Y a los que han madrugado de Montevideo, Buenos Aires, Belo Horizonte, agradecerles también el esfuerzo de madrugar y tomarse el primer café del día con nosotros. Que nada, muchas gracias y seguimos. Gracias. Hasta la próxima. Un saludo. Adiós, gracias.